Bueno, ahora pasamos entonces a la presentación de Florencia Reina. Te dejo, Flor. Bien, muchas gracias. Bueno, los vuelvo a saludar, buen día. A mí me tocó trabajar sobre un artículo científico que el título obviamente está traducido porque el artículo estaba en inglés, y se llama Efectos a corto plazo de los incendios forestales en los arroyos de cabecera patagónicos. Eh, Este estudio se realiza luego de un gran incendio que ocurrió en el Parque Nacional Los Alerces, en la Patagonia Argentina. Eh, Al incendio le pusieron, ocurrió cerca de un Cristo y cerca de la villa de Noto, de Futalaoken. Eh, Ustedes pueden ver mi cursor. Hola. No, no me sale. No, fíjate si puedes activar el cursor, el puntero láser, ahí abajo. Eso, ahí. Muy bien. Aquí. En esta zona fue el incendio. Este es el lago Putalauquén, ¿sí? Y en esta zona ocurrió el incendio. Igual en la próxima diapo tengo una imagen más específica de dónde fue. Este mapa simplemente era para señalar las dimensiones del Parque y Reserva Nacional Los Alerces y todo el sistema hidrográfico que está representado dentro de este territorio. Como dije antes, en el año 2015, entre los meses de marzo y abril, ocurrió un gran incendio en esta zona. Ocasionó muchas pérdidas a nivel ecosistémico, pero que también llegó eh, a afectar la villa de Futalauquén, que está en esta parte, que por suerte no hubo daño físico a personas, pero bueno, estuvo muy cerca, entonces el trabajo de los brigadistas y en conjunto con personas que llegaron como voluntarios para trabajar, para poder apagar el fuego, lograron sofocarlo y bueno, que no llegue a afectar a la población, ¿no? Estos artículos son artículos que encontré investigando para saber cómo había sido el incendio, por eso mi pregunta anterior a Florencia, porque en la mayoría de los artículos periodísticos que encontré, las autoridades mencionan que son incendios provocados intencionalmente. Esta noticia es del 15 de marzo de 2015, cuando recién había comenzado el foco del incendio, y que pudo ser sofocado porque en ese momento había sido uno pequeño, pero días después volvió a comenzar, se reavivó ese foco de incendio, y el 24 de marzo ya del 2015, el titular de esta noticia dice: sigue descontrolado el incendio del Parque Nacional Los Alerces, pero salvaron las viviendas. Esto haciendo referencia a las viviendas de la villa de Futalauquén, que estaba aquí cerquita. Y después encontré esta noticia que la publicó La Nación en el año 2019, el año pasado, en la que hablaban sobre un proyecto de reforestación de toda esa zona afectada. Y bueno, en la que se plantaron 4.600 árboles nativos para poder contribuir a que esa zona del parque se restaure, ¿no?
Dentro de los objetivos del trabajo, tienen tres ejes o tres objetivos principales. La primera fue saber cuál era el estado físico y químico de los arroyos. Y con eso lo que intentan hacer es detectar cuáles fueron los principales cambios para esos arroyos de cabecera. Después otro objetivo era poder saber cuál era la composición, la estructura y la estructura de las poblaciones de macroinvertebrados, y además de detectar los grupos tróficos funcionales. Y también como un tercer objetivo plantean la idea de recopilar experiencias anteriores en otros lugares parecidos a la región patagónica para poder contrastar esos resultados. Todo esto parte desde la hipótesis de que los fuegos afectan más a los arroyos de cabecera que a los ríos de más abajo, debido a que estos poseen un mayor caudal y un bosque de ribera más grande, entonces eso les hace posible que puedan ser más resistentes a este tipo de disturbios. Dentro de la metodología voy a describir un poco el área de estudio, y este es el mapa que les contaba hace rato. Este es el lago que señalaba en el mapa más grande. Y esto que está marcado aquí es el área del incendio, de ese gran incendio que ocurrió. R1 y R2 son, en total se tomaron como muestra 6 arroyos. 2 fueron fuera del foco de incendio, que vendrían a ser R1 y R2. Estos 2 arroyos son tomados como referencia. Después, dentro de lo que fue el incendio, o la zona quemada, se tomaron 3 arroyos, WB1, WB2 y WB3. No digo la sigla porque es en inglés y bueno, no tengo una buena pronunciación. Pero son arroyos que están dentro de la zona del incendio. Y este último que se ve acá, señalado con BB, es un arroyo ubicado por debajo de la zona incendiada. Esto, bueno, lo tenemos que tener bien presente porque a lo largo de todo el estudio se van analizando y contraponiendo los resultados entre los arroyos de referencia, los arroyos afectados directamente por el incendio, y este arroyo BB que está ubicado por debajo de la zona incendiada. Debido a la posibilidad de muestrear dentro de estos arroyos, hubo algunas complicaciones a la hora del muestreo que después se ven reflejados en los resultados finales. Uno de ellos, por ejemplo, es que en WB3 y en BB, que sería el arroyo por debajo de la zona incendiada, no se pudieron hacer la cantidad de repeticiones necesarias para poder poner esos datos en los resultados estadísticos. Pero eso bueno, lo voy a ir contando más adelante. Para sintetizar la fase de muestreo del estudio, hice esta tablita en un cuadrito de doble entrada, en el que resumí cómo fue que se sacaron las muestras, a través de qué métodos, y cuáles fueron los que se utilizaron en cada uno de estas 3 variables que se estudiaron.
están marcados con X, por ejemplo, los parámetros físicos químicos se midieron a través de una sonda multiparamétrica, y aquí entra todo lo que es temperatura del agua, oxígeno disuelto, total de sólidos, el total de sólidos, los que están en superficie, se me fue la palabra. Sólidos disueltos. Sólidos disueltos, y el otro que es sólidos En suspensión. en suspensión, ahí está. También se mide la conductividad específica y, bueno, otros parámetros. También parámetros físicos químicos se midieron a través de muestras de agua que luego se llevaron al laboratorio. Los macroinvertebrados se hicieron a través de muestra de agua, y también utilizando una red SORF modificada con una apertura de poros de 250 micras. Y para poder muestrear el perifitón también se utilizaron muestras de agua. Acá me equivoqué, esta X va aquí. Recién me doy cuenta. Bueno, para el análisis de datos se utilizaron diferentes índices. Uno de ellos, Kruskal-Wallis, que como no es una toma de muestras, la toma de muestras, perdón, es muy acotada y no permite usar sistemas paramétricos de muchas variables, se utilizó Kruskal-Wallis, que sirve para poder saber si dos variables son concuerdan o no a través del índice RO. Bueno, a través del método de Spearman se analizaron los datos se analizaron los datos de correlación entre la vegetación de ribera y bueno, voy a pasar a estos índices en los que se pueden ver la calidad del bosque de ribera modificado para Patagonia, por eso es QBRP. HCI es el índice de calidad de hábitat, y APA se utilizó para analizar las muestras de perifitón a través de la medición de la clorofila A. Y bueno, el PCA, que yo no lo incluí en las diapositivas que siguen en los resultados, porque era un gráfico bastante complejo y que no me sentía capaz de poder explicarlo de manera que me puedan entender. Está bien, Florencia. Bueno, ahora vienen los gráficos. En estos gráficos muestro cuáles fueron las mediciones de agua, de la temperatura del agua, perdón, para los distintos tipos de arroyos que se muestrearon. En estos circulitos negros son los valores de los arroyos que fueron afectados por el incendio, ¿sí?
El único arroyo que está por debajo de la zona de incendio es esta línea punteada, y los arroyos de referencia se ven con estos rombitos que están vacíos. Con respecto a esto, se puede observar que la temperatura del agua es mucho más alta en los arroyos que fueron afectados por el incendio. Esto también se puede observar cuando miramos los índices de la vegetación de ribera, en los que los arroyos de cabecera la pierden, o pierden mucha más cantidad que los que no se encuentran dentro de estas zonas con incendios. Entonces eso se refleja en la temperatura del agua. También en la conductancia específica, o la conductividad específica, es mucho más alta en los arroyos afectados por los incendios, y baja en los arroyos que están como referencia. Y nos queda en un valor medio el arroyo que está por debajo de la zona afectada. Para el total de sólidos en suspensión, tenemos prácticamente la misma tendencia. Mayor cantidad de sólidos en suspensión en los arroyos que fueron afectados directamente, y casi no hay diferencia entre los arroyos que no fueron afectados y el arroyo que está por debajo de la zona de incendio. Si hablamos de la calidad del bosque de ribera, vemos que WB1, WB2 y WB3 están mucho más alterados que el arroyo que nos queda por debajo de la zona afectada y los arroyos de referencia. Acá podemos ver en esta zona que estos últimos tres tienen una muy buena calidad, en contraposición con los tres primeros, que son los afectados. Y el más afectado sería WB3, que estaría ya llegando a una extrema degradación del ecosistema de ribera. Para el índice de calidad de hábitat tenemos la misma tendencia, en donde R1 y BB nos muestran un índice óptimo, es decir, que acá se estaría estable la calidad del hábitat en un nivel óptimo. Y para WB3 nos sigue mostrando una tendencia a que es cada vez peor. Este otro grafiquito nos muestra cómo es la variación de la clorofila A, y tomamos a los valores de la clorofila A como un indicador indirecto de la cantidad de biomasa de perifito que hay en esa zona. Las muestras de perifito se tomaron a través de 3 rocas elegidas al azar dentro del río, para rasparlas, y después eso, bueno, se llevó al laboratorio. Y a través de distintos filtros se puede llegar al valor de la clorofila A perteneciente a ese perifito. Las referencias son las mismas. En circulito negro están las muestras de los arroyos que fueron afectados por el incendio, en rombito los que son de referencia, y en punteado los que están el arroyo que está por debajo de la zona de incendio. Acá se puede ver que desde mayo hasta diciembre el valor de la clorofila A se mantuvo más o menos constante
en la zona del incendio, lo cual no se condice con la bibliografía que hay, porque por lo general cuando hay un incendio, la zona de ribera se despeja. Esto permite que haya una mayor entrada de luz, entonces el perifito prolifera. Pero lo que está ocurriendo aquí es lo contrario, se está manteniendo más o menos estable y está bajando la cantidad de clorofila A en las zonas que no fueron afectadas. Lo que plantean en el trabajo es que esto puede ser debido a que hay mucha cantidad de sólidos suspendidos. Entonces esto estaría contrarrestando a la entrada de la luz. Y por eso en estas muestras esos valores serían más o menos estables. Con respecto a las muestras de macroinvertebrados, se encontraron 53 taxones, la mayoría pertenecientes a insectas, 50 de ellos pertenecen a insectas, y 3 de ellos pertenecen a Oligochaeta y a Turbellaria. En estos cuadros podemos ver la distribución y la abundancia relativa de cómo se distribuyen estos diferentes taxones en los arroyos de muestreo. Podemos ver que el grupo Annelida está muy presente en el arroyo WB3, que como vimos anteriormente era el más afectado por los incendios. Y después le siguen los dípteros, y por último podemos encontrar poblaciones EPT. Esto sería Ephemeroptera, Plecoptera y Trichoptera. Tanto Annelida como dípteras son grupos bastante resistentes a este tipo de disturbios, no así los grupos EPT, que son los más sensibles y son los que se utilizan como bioindicadores. Bueno, después la abundancia en el resto de los arroyos, en WB1 y WB2 es más o menos parecida, y después difieren mucho estos con respecto a los arroyos que se utilizaron como referencia, en los que no encontramos anfípodos. En el cuadrito de acá, compara la cantidad de taxas pertenecientes a insecta y los que no son pertenecientes a insecta y que vendrían a ser oligoquetos y turbelarios. En este caso, otra vez, WB3 es el que mayor diferencia tiene con respecto a todos los demás. Pero hay una mayor cantidad de efemerópteros, plecópteros y tricópteros, tanto en los arroyos de referencia como en el arroyo que está por debajo de la zona afectada. Y este último cuadrito que muestro de este lado de la presentación nos muestra cómo es la abundancia relativa de los grupos tróficos funcionales. Podemos ver que en los 3 arroyos que están afectados por los incendios, tenemos mayor cantidad de colectores. Profe, y esta es una pregunta. Yo lo traduje como colectores trituradores. No, ahí se refiere a los que se alimentan de partículas muy pequeñas, ¿no?
Los trituradores son los shredders o cortadores de hojas. Claro, porque este me aparecía como cortadores filtradores, y entonces estos serían colectores raspadores, porque la traducción es colectores, colectores, aquí. Ajá. Bueno, colectores, simplemente. Bueno, ¿Sí? ¿Sí? Los raspadores son grazers. bueno, ok. Bueno, entonces tenemos una mayor abundancia de colectores en los arroyos eh, eh, afectados por los incendios. Bueno, y que se complementa con colectores filtradores. Esto se debe también, como hace rato, a la gran cantidad de materia orgánica que se encuentra flotando en el agua luego después de los incendios. Para los arroyos de referencia tenemos que están presentes en gran proporción los colectores filtradores, y también tenemos colectores, una mayor cantidad de redes. ¿Eran raspadores, profe? Tenemos también. Los raspadores son grazers y los trituradores o cortadores de hojas son los shredders. S-H-R. Bien. Esos se encontrarían, los trituradores se encontrarían en mayor proporción en los arroyos de referencia y en el de que está por debajo de la zona de incendio. A modo de conclusión, yo puse que a corto plazo los estudios durante el primer año, luego de ocurridos los incendios, proporcionan el punto de partida para próximas investigaciones. Y a largo plazo, las variables estudiadas en los estudios de corto plazo permiten identificar realmente cuáles son los cambios ambientales ocurridos luego de un incendio. Dentro de la discusión del trabajo, los autores hablan sobre que el estudio fue realizado en muy corto plazo, solamente con 2 semanas, los muestreos comenzaron 2 semanas después de que se sofocó el incendio y duraron 8 meses durante ese primer año. También mencionan en el trabajo que es muy importante poder hacer estudios a largo plazo, y nombran a Temporeti, que trabajó en 2 arroyos, pero que pertenecen al Parque Nacional Nahuel Huapi, que tienen más o menos las mismas características que los arroyos en los que se trabajaron en este estudio. Y es el único que se menciona para Argentina que ha trabajado a largo plazo con respecto a los incendios en los arroyos de cabecera. Entonces, mi bibliografía y muchas gracias. Bien, Florencia, muchas gracias. Como ven, bueno, este es un trabajo diferente, ¿no? Es un trabajo técnico. Sí. Los 2 anteriores que han expuesto están basados en una serie de estos tipos de trabajos técnicos que, bueno, tienen un diseño que hay que ir al campo, hay que revisar muestras, toman mucho trabajo. En este caso estamos hablando de un trabajo de corto plazo, ¿no? ¿Qué sucede inmediatamente después del incendio?
Y hemos visto entonces, para el caso de estas comunidades bentónicas, como por ejemplo hay un recambio de especies, ¿no? Las especies tolerantes reemplazan en su abundancia y en su presencia a las otras especies que se quedan sin alimento o con un hábitat que no es favorable para ellos. Vemos cómo el ambiente, el entorno se modifica. Los parámetros físicos y químicos que mostró Florencia muestran un incremento de la temperatura, un incremento de la conductividad y un incremento de los sólidos disueltos en el agua como producto del incendio. Vemos que también se modifica el funcionamiento, porque los grupos funcionales varían y claramente estas especies tolerantes abundan y aumenta entonces la abundancia del grupo de los colectores. Así que bueno, este es un ejemplo de el tipo de trabajos, cuestan mucho trabajo hacerlos, ¿sí? Lo ven ustedes. Imagínense un trabajo de este tipo, hacerlo con peces, ¿no? Otra metodología de captura para atrapar los individuos, para obtener un número mínimo que sea estadísticamente representativo, dadas las condiciones de la perturbación. Así que muy, muy interesante, muy lindo. Así que bueno, a ver qué preguntas tienen los compañeros para Florencia. Hola, Flor. Flor. Hola. Ah, bueno. Yo tenía una pregunta específica de cómo afecta, digamos, el aumento del sedimento a la abundancia de anélidos, ¿no? O... Sí, hay algo que no mencioné ahí, es que en otra parte del estudio ellos hacen una caracterización del tipo de sedimento que es arrastrado luego de los incendios a través de las escorrentías, porque después de que los incendios, como ocurren también en la zona altoandina, Sí. cuando termina la época de incendio comienzan las precipitaciones. Entonces, también hicieron el estudio del tamaño del sedimento que arrastran esos arroyos de cabecera. El tamaño de partícula. El tamaño de partícula, exactamente. Y también es los lugares en los que hay afectación por los incendios, el tamaño del sedimento es mayor. Entonces, esto nos hace posible que las especies que no son anélidas o las especies que necesitan de sustrato para poder sostenerse, no puedan agarrarse, porque bueno, debido a las precipitaciones y todo eso, es una zona de mucha turbulencia. Entonces no les es posible poder aprovechar ese lugar como un hábitat para desarrollarse. Claro, como dice Florencia, el hábitat se modifica y entonces si había sustrato rocoso, este es cubierto por estos sedimentos, ¿no? Que dificultan, por un lado, el agarre o el asentamiento de las otras especies. Pero además, ustedes saben de zoología que los anélidos, bueno, es un grupo que también es bastante oportunista en el sentido de si se ve liberado espacio y ambiente y si tienen alimento, el incremento de su abundancia es muy rápido, ¿no? Uh-huh. Flor. Ella quería hacer alguna pregunta, ¿no?
Sí, yo te quería preguntar, ¿viste en el sitio WB3, Sí, el que más afectado en la calidad de agua y en la mayoría de las otras variables, ¿no? sí. Pero si bien WB1, WB2 y WB3, o sea, los tres habían sido afectados por el incendio, pero ¿cuál era la diferencia? Porque digamos, en los resultados se veían diferencias significativas, como que WB3 era muy distinto al resto. Sí, eso tiene que ver primero con el esfuerzo de muestreo en el Mm, estudio. Parece ser que ese arroyo estaba no era un lugar muy accesible, entonces no pudieron realizar el mismo esfuerzo de muestreo que sí hicieron en los otros dos que estaban dentro de la zona del incendio. Pero en las conclusiones del trabajo los autores hacen esta salvedad, la mencionan y, mm, y comentan que lo podrían haber dejado por fuera de los datos, pero les parecía muy importante eh, poner estos poquitos datos que tenían para que realmente se vea cuál era la diferencia entre los arroyos no afectados y los que sí están afectados. Lo claro. mismo pasó con el que está por debajo de la zona de incendio, con BB. Mm, bien, Entonces, ahí hay dos factores, digamos, el esfuerzo de muestreo y, y que si bien esos datos eran pocos, lo mismo representaban una gran diferencia con respecto a los demás. claro. Se supone que los tres, BB1, 2 y 3, tenían las mismas características, eran equivalentes en cuanto al hábitat, ¿no? Sí, sí, eran más o menos parecidos en cuanto a caudal, en cuanto a Ujú, la vegetación de la ribera y ujú, a las características. ujú. Tal Entonces vez. es posible que esas pocas muestras que se tomaron nos muestren también ¿cómo se dice? Una distribución agregada de los invertebrados. A veces sucede que cuando nosotros vamos al campo y tomamos como mínimo 3 muestras, estas 3 muestras no muestran un resultado semejante, lo que se muestra después es un promedio. En algunas, la distribución de los organismos está como más agregada, ¿sí? En otras no. Entonces, eso depende, y si tú haces el muestreo al azar, eh, puedes tener diferentes fotos, entre comillas, de la comunidad de ese lugar. Es por eso que no se toma solamente una muestra, sino varias para hacer un promedio, ¿m? Para no Claro, sesgar. serían como las repeticiones, ¿no, profe? Claro, son las repeticiones. Entonces, si tú obtienes solo una, dos o tres, no sé, y hay mucha variabilidad en la distribución espacial, eh, te puede faltar un poquito más de información, pero como ellos especifican, en este caso, era valioso mostrarlas, ¿no? Porque si lo sacaban de la muestra, se quedaban, digamos, sin esa fracción del muestreo. Y Ustedes ahora, deben saber que, a ver, en la teoría nosotros podemos diseñar un muestreo completísimo con todo, pero cuando uno va al campo, hay muchos factores que te pueden impedir llevarlo a cabo en su totalidad. Entonces, eh, cuando uno ya regresa y estás en el gabinete, evalúas todos los pros y los contras y bueno, hay varias decisiones para tomar y también para informar acerca del manejo y el tratamiento de las muestras, ¿no? Lo ideal es aprovechar al máximo todas las muestras que se han tomado y que se han separado, contado y analizado. Eh, a pesar de que nos haga falta
un lote de muestras más que, bueno, que no se pudo tomar, ¿no? Pero todo esto, por eso se dice, se expresa en el escrito. Sí, eso iba a mencionar que el trabajo, la verdad es que es un ejemplo, como pocos que he leído, porque, bueno, toma en cuenta todas las dificultades que tuvieron a la hora del muestreo, y además utilizan un método no paramétrico para, para analizar los datos, porque Claro, justamente, eso ya para el análisis, porque según la muestra que tienes, claro, justamente por la muestra que parece que que no tiene pudieron una hacer. distribución normal, ¿no? Cuando tu muestra no tiene una distribución normal, entonces no puedes usar métodos de análisis de tipo paramétrico, sino los de tipo no paramétrico, y entre ellos, para trabajar con Ventos, se utiliza el test de Kruskal-Wallis. Sí, calma. Sí. Bueno, muy bien, Florencia. Entonces, muchísimas gracias. Y ahora, entonces, terminamos con Facundo. Facundo se va preparando y él ahora nos va a mostrar, entonces, este trabajo, que también es un trabajo técnico, pero que tiene otra escala espacial y otra escala temporal. ¿Presento, profe? Sí, presente, y yo inicio la grabación y le doy el pie para que usted comience. Oh, no, es que no corté la grabación. Bueno, continuamos. ¿Ahí ven bien? Perfecto. Sí, sí. Entonces queda Facundo Carrizo exponiendo este trabajo. Eh, bueno, buenos días. El trabajo que a mí me tocó es de Berkay et al. Es las respuestas al fuego de las comunidades de macroinvertebrados en arroyos. Estas respuestas son iguales en diferentes regiones biogeográficas propensas a incendios. Bueno, el trabajo empieza hablando sobre las comunidades de insectos. Estas comunidades ocupan el espectro completo de los regímenes respecto a la perturbación acuática. Puse estas imágenes como ejemplo. En la izquierda, en la imagen de la izquierda tenemos órdenes que son sensibles a la calidad del agua, y a la derecha son órdenes de indicadores de baja calidad de agua. Por esta amplitud respecto a su sensibilidad, los invertebrados experimentan diversas presiones selectivas, y las comunidades están controladas tanto directa como indirectamente por el clima. Y hay diversas evidencias que sugieren que también el cambio climático está afectando a estas comunidades. Respecto de esto, los disturbios juegan un papel importante determinando la distribución, la abundancia y la estructura que van a tener estas comunidades. Respecto de las perturbaciones, estas se pueden caracterizar por sus atributos, como ser la gravedad, la frecuencia con la que ocurran, la magnitud, la previsibilidad que tengan, la duración y la extensión espacial. Dentro de las perturbaciones podemos calificar a los incendios y a las inundaciones como perturbaciones de pulso o perturbaciones puntuales, mientras que las sequías son perturbaciones de rampa. En cuanto a los incendios, el fuego va a resultar siempre en la pérdida de la vegetación ribereña, y esto va a afectar el ambiente lótico
porque aumenta la exposición, esto va a aumentar la temperatura y a su vez, al perder la vegetación de ribera, se pierden los recursos alóctonos o el aporte externo al hábitat acuático, favoreciendo los recursos autóctonos o los productores de este ambiente por el aumento de la exposición a la luz. Bueno, estos efectos también se ven alterados por la mayor exposición, provoca que el suelo esté más disponible para la erosión y hace que los suelos se tornen más inestables. Entonces, durante lluvias intensas después del incendio, se va a producir mucha deposición de sedimentos y un aumento en el transporte del material. Y esto también afectará la morfología de los canales. Respecto de esto, los efectos pueden ser muy graves sobre las comunidades de macroinvertebrados en toda su amplitud, pero esta regresaría a su condición inicial después de 1 o hasta 2 años en algunos casos. Bueno, se supone que después de un incendio, la composición de la comunidad va a cambiar y en un inicio va a estar caracterizada por taxas que tengan tiempo de generación cortos, alta fecundidad y una alta tasa de dispersión. Y el establecimiento de la sucesión en la comunidad de macroinvertebrados va a estar estrechamente ligado a la velocidad con que se recupere la vegetación de la ribera. Bueno, en el trabajo, los autores se plantean 3 hipótesis. La primera es que las comunidades de macroinvertebrados en las cuencas quemadas van a tener menor riqueza que en las no quemadas. La segunda hipótesis es que se esperan cambios en la composición de las comunidades con mayor dominio de estrategas R. Y la tercera es que se esperan diferencias en las respuestas de las comunidades de macroinvertebrados entre las 3 regiones que abarca este estudio, ya que la recuperación va a estar controlada por el clima y por la hidrología posterior al incendio. Bueno, en cuanto a los sitios, tenemos el trabajo compila 3 trabajos en distintas regiones biogeográficas. La primera es Idaho, en Estados Unidos. Este es el sitio con la elevación más alta de los 3. Es un sitio de clima frío y templado. Durante el estudio, los arroyos en Idaho tenían un ancho de hasta casi 11 metros y una profundidad de hasta 26 centímetros. El segundo es Cataluña, al noreste de España, en el Parque Natural Sant Llorenç. Bueno, este sitio es predominantemente montañoso, con inviernos húmedos y veranos muy secos y calurosos. Durante el estudio, el ancho del canal de los arroyos llegaba hasta los 4 metros y su profundidad a 30 centímetros como máximo. Y por último está Victoria, al sureste de Australia. Este sitio también es montañoso, pero el clima es templado cálido, con inviernos húmedos y fríos
y veranos cálidos y secos. Durante el estudio, los arroyos aquí llegaban a tener un ancho de 3,2 metros y una profundidad de hasta 30 centímetros, como en el caso de Cataluña. Las tres regiones coinciden en que los incendios afectaron a la mayoría de las cuencas de captación y estuvieron seguidos por años de sequía con magnitud variable entre los tres. El estudio se realizó de 9 a 11 meses y de cada región se tomaron muestras de 6 arroyos. En total tenemos 18 arroyos muestreados, de los cuales 9 son cuencas quemadas y los otros 9 son cuencas no quemadas. Para cada sitio se usaron sondas multiparamétricas comerciales, las que estaban disponibles en cada región, para tomar medidas de temperatura, de conductividad y la descarga para cada cuenca se estimó a partir de la profundidad, el ancho y mediciones de la velocidad que se tomaron con medidores de flujo, también modelos comerciales distintos según la disponibilidad en cada sitio. La cobertura del dosel de las regiones se estimó visualmente y para la heterogeneidad de cada hábitat se utilizó el índice de habitabilidad fluvial, que toma valores de 10 a 100. En Idaho, las tomas de muestras se realizaron utilizando una red Sarver con una malla de 250 micras, y en Victoria y Cataluña las muestras se recolectaron utilizando una red de pateo también de 250 micras de abertura y se tomaron durante un periodo máximo de 4 minutos. Las comunidades de macroinvertebrados se identificaron a nivel de género, o en el caso de Chironomide a nivel de subfamilia, y los estadios inmaduros, que eran muy pequeños, solo a nivel de familia o incluso a nivel de orden. La riqueza y la abundancia total se calcularon utilizando individuos por muestra, y la riqueza de especies se estimó utilizando un índice de refracción. Y el estimador de taxa no paramétrico con la de la variante Chow. Para comparar la abundancia relativa de los taxas, se utilizaron parcelas de Whittaker modificadas para el tamaño de cada cuenca. Bueno, las variables que no cumplían con los supuestos de normalidad fueron transformadas para poder usar test paramétricos, y para los análisis estadísticos se utilizaron distintas variedades del programa R. También se utilizó para medir la diversidad beta como disimilitud el índice de Sorensen, y para medir la similitud el índice de Bray-Curtis. Los resultados que se obtuvieron fueron que los efectos del fuego fueron significativos en todas las medidas que se pudieron tomar de las comunidades de macroinvertebrados, aunque las diferencias más significativas se encontraron para las cuencas de Victoria. Estas diferencias fueron mayor al 35%, más bajas en las cuencas quemadas, y para taxas raros la diferencia fue mayor al 50%. Y
Idaho y Cataluña también presentaban diferencias, aunque estas fueron menores al 20%. Bueno, acá podemos ver, por ejemplo, que toman el porcentaje de quironómidos, simúlidos y bétidos en los sitios no quemados y los sitios quemados. Se toman estos tres grupos, ya que el estudio se realizó hasta 11 meses y se esperaba que en un año los que se establezcan sean los R estrategas. Como estos grupos son R estrategas, entonces se los utilizaron como un índice. Bueno, acá en estos gráficos vemos cómo en Victoria la riqueza taxonómica fue mayor en los sitios no quemados y al observar el tamaño de las cajas vemos que Victoria tiene los cambios más significativos para esta medida. En cuanto al estimador de insesgado de Chow, también, y así con casi todos, excepto con el logaritmo natural de la abundancia, que Cataluña es el que expresa los valores más altos. En este gráfico podemos ver cómo el 90% de la abundancia relativa en Victoria, que está acá el 90%, para los sitios quemados lo constituyen solo 4 taxas, y la distancia entre el número de taxas el 90% de los taxas estaba representado en los sitios no quemados, era mucho mayor, digamos. O sea, pueden igualar en la abundancia, pero no en riqueza. Para los otros sitios no se observaban diferencias muy significativas, sino que en Cataluña eran 7 taxones y 8 taxones para sitios quemados y no quemados, y en Idaho eran 15 y 18. Bueno, las respuestas fueron similares en las 3 regiones, pero la magnitud variaba. Esto se cree que es por el clima y por la hidrología de cada región. En cuanto a las cuencas quemadas, las comunidades muestran un dominio de taxas oportunistas, y bueno, como observamos, las diferencias entre las cuencas de captación quemadas y no quemadas fueron más fuertes en Victoria que en los otros 2 sitios. Se cree que esto fue por la persistencia de los caudales bajos y de una sequía muy prolongada que se produjo en Victoria. Mientras que, por ejemplo, en Idaho, por una estimación visual, no se observaban alteraciones geomorfológicas muy importantes, como que se eran producidos por inundaciones o por sequías. Bueno, en este cuadro podemos observar, por ejemplo, el C es una interacción entre un incendio y una posterior inundación, y el D es un incendio y una posterior sequía. Bueno, observamos aquí que aproximadamente se mantiene la abundancia, pero se altera la riqueza de los taxas, mientras que en una interacción de fuego y sequía
se pierde ambas, digamos. El sitio va a perder abundancia y va a perder riqueza también. Bueno, como conclusiones de este trabajo, podemos decir que los incendios causan importantes cambios en la estructura y en la función de los ecosistemas, tanto acuáticos como terrestres, pero en los ecosistemas acuáticos va a depender de los atributos de los incendios, como los mencioné al principio, como la magnitud, su duración, bueno, y estos efectos pueden ser inmediatos o pueden sostenerse durante un periodo de tiempo prolongado, y esto va a afectar la magnitud que tengan las comunidades de macroinvertebrados a la respuesta del incendio. También la respuesta que tengan, o sea, el incendio en cualquier interacción, ya sea con inundaciones o ya sea con sequías, van a reducir las medidas de diversidad en las comunidades de macroinvertebrados y siempre va a producir un aumento, o va a favorecer la abundancia de taxas R estrategas. Pero la diferencia es que los altos flujos, ya sean por deshielo o por lluvias estacionales, van a provocar que el ambiente se restablezca con mayor velocidad, y así las comunidades puedan recuperarse más rápidamente. Mientras que las sequías van a aumentar la presión que se ejerce sobre las comunidades y van a disminuir su resistencia y su resiliencia. Bueno, y por último, los autores dicen de que debido a la dificultad para separar los efectos entre los efectos del incendio y los efectos de una sequía, los estudios sobre esta interacción son muy escasos y se espera que cada vez sean más escasos, pero se debe entender que estas investigaciones son necesarias para predecir la respuesta que va a tener el ambiente si está expuesto a eso, más ahora con el aumento de la temperatura debido al cambio climático, ya que esto produce cambios en los regímenes de perturbación, o sea, el cambio climático está favoreciendo a que se incremente en la periodicidad de los incendios y se prolonguen las sequías. Entonces, es necesario que más investigadores se interesen por analizar y comprender los efectos de la interacción entre estas perturbaciones. Bueno, y eso es todo. Muy bien, Facundo. Es un trabajo también técnico de una escala mucho mayor, pero su síntesis ha sido muy buena. Lo felicito. No sé si dejé de compartir. ¿Dejé de compartir? Sí, dejó. ¿Y cuál ha sido la mayor dificultad para analizar este trabajo, Facundo? De forma personal, ¿no? Para usted. Sí, el índice de Chao, lo busqué y traté de entenderlo con el trabajo que citaban, pero es un índice que está corregido, digamos, es a ver, como si fuera a ver, lo tenía.
Bueno, pero digamos, el índice de Chao le llamó la atención y estuvo buscando. Claro, lo busqué, pero el trabajo es un despeje de fórmulas matemáticas. Eso le iba a decir. Entonces, medio que no lo entendía. Después encontré en otro trabajo que explicaban unos índices. Y ahí pudo, digamos, encontrar como una síntesis de su uso y para qué. Claro, ahí más o menos lo pude entender un poco. ¿Cómo se llama? El estimador este de Chao se basa como que se extrapolan curvas de acumulación. Así es. O sea, lo que se necesitan son los datos de abundancia y son modelos, digamos, ¿no? Que según la muestra que vos tenés, según extrapolaciones, te indica cuán cerca o no estás de, digamos, o cuán significativa es esa muestra. Claro, y la introduce una corrección para los taxas que no hayamos visto durante nuestro muestreo, digamos. Así es. Entonces eso hace que el muestreo sea más comparativo con la realidad. Así es, así es. Bueno, en el capítulo que vamos a ver de diversidad, vamos a tratar sobre esos temas que son muy interesantes para entenderlos más y para poderlos aplicar, ¿no? Bueno, esperamos las preguntas de los compañeros. ¿Hay alguna pregunta? Fíjate que en el contexto de cambio climático en las zonas áridas, ¿no? Qué interesante es, digamos, hacer este análisis. Acá en la región, la respuesta de los invertebrados, por ejemplo, en la zona de Yunga sería distinto en la zona de Puna o Alto Andina, por este tema de las sequías, que es mucho más intenso en las zonas de altura, ¿sí? Sumado esto, bueno, el incremento de las temperaturas, más la sequía, tiene relación, ¿no? Facu, Hola. yo tenía una pregunta. Vos mencionaste sobre las parcelas de Huita, ¿en qué consiste eso? Son parcelas que miden más o menos 20 metros por 50 metros. O sea, es una parcela que tiene una relación definida, digamos, entre sus lados. Ujú. Encontré un trabajo que se hizo sobre un estudio de impacto ambiental que reducen el tamaño de la parcela, pero manteniendo esa relación, la reducen a una parcela de 20 metros por 5 metros porque no les daba, digamos, el terreno para usar una de 50 por 20. Ah, claro. Pero se mantienen en esa relación. Ujú. Es un método que se utiliza para hacer relevamiento de datos con un margen determinado, ¿no? Para trabajar con estos patrones de abundancia y riqueza. En un momento dijiste refracción, pero era rarefacción, ¿verdad, Facundo?
Estaba hablando con el micrófono apagado. Sí, lo es que lo traduje y me había salido como refracción, pero quizás... Esas son las curvas de rarefacción, así se llama. Ah, Yo creo que en la bibliografía he puesto un manual de Claudia Moreno, que lo lindo que tiene es que, bueno, ella es especialista en diversidad y ese manual está en idioma español, digamos, así que si no lo he puesto, lo voy a poner ahora seguramente en el capítulo de diversidad. Ahí van a encontrar un compilado de todos estos métodos que se utilizan para el análisis de la diversidad. Bueno, voy a terminar la grabación. Voy a detenerla.